Hacemos con un problema. Entonces veamos el problema 47. Recuerden que esto es el capítulo 12, ¿verdad? Bueno, en este problema nos hablan de un sistema de riego de un campo de golf que descarga agua de un tubo horizontal a razón de 7.200 centímetros cúbicos por segundo. En un punto del tubo donde el radio es de 4 centímetros, la presión absoluta del agua es de 2.40 por 10 a las 5 pascales. En un segundo punto del tubo, el agua pasa por una constricción cuyo radio es de 2 centímetros. ¿Qué presión absoluta tiene el agua al fluir por esa constricción? Bueno, cuando habla de constricción es que el área transversal se reduce, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces comencemos con los datos. Nos habla ahí de centímetros cúbicos por segundo. Si se fijan, esas son unidades de volumen por unidad de tiempo. O sea que eso es la tasa de flujo, ¿verdad? O caudal que definíamos ayer. Entonces tenemos tasa de flujo igual a 7.100 centímetros cúbicos por segundo. Nos dice que tenemos un radio 1 de 4 centímetros. La presión absoluta en ese punto es de 2.4 por 10 a las 5 pascales. Luego el radio 2 de 2 centímetros. Me pregunta por la presión absoluta en ese punto. Bueno, entonces, más o menos lo que tendríamos es lo siguiente. Tenemos el tramo de tubo con una cierta área transversal y aquí un área pues menor, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un radio 1, 4 centímetros. Aquí un radio 2 de 2 centímetros. Entonces aquí el fluido, ¿verdad? El agua en este caso, pues llevaría una velocidad 1, ¿verdad? Y aquí a la salida, una velocidad 2. Entonces, también tendríamos aquí una presión 1, ¿sí? En este extremo, y aquí una presión 2 en el extremo de radio.
Entonces, si queremos encontrar la presión en este extremo, pues aplicamos Bernoulli, ¿verdad? Entonces, si recordamos, la ecuación de Bernoulli nos dice que presión 1 más un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 es igual a presión 2 más un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad gravedad por altura 2. Esa es la ecuación de Bernoulli. Entonces nos dicen que el tubo es horizontal, ¿verdad? O sea, no hay alturas. Entonces estos términos se cancelan, ¿verdad? Al no haber altura, pues eh, quitamos esos términos. Entonces andamos buscando la presión 2. Entonces si despejamos, quedaría presión 1 más un medio de la densidad del fluido por velocidad 1 al cuadrado. Y este término pasa a restar, ¿verdad? Menos un medio de la densidad, velocidad 2 al cuadrado. Y eso igual a la presión 2. Bueno, ahí todavía puedo sacar factor común en medio de la densidad, ¿verdad? Y de esa manera encuentro la presión 2. Pero bueno, para encontrar la presión 2, si se fijan, pues tengo la presión 1, pero la velocidad 1 y la velocidad 2 no la tengo, ¿verdad? La velocidad aquí con la que entra y aquí con la velocidad que sale. Entonces ahí para encontrar esas velocidades puedo hacer uso de la tasa de flujo, ¿verdad? Si se recuerdan, habíamos dicho que la tasa de flujo es constante, ¿sí? Independientemente si cambia o no cambia el área transversal del tubo. Entonces, podemos plantear lo siguiente. Sabemos que tasa de flujo, al ser una cantidad constante, sería área 1 por velocidad 1, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la definición de tasa de flujo. Entonces, queremos encontrar la velocidad 1. Entonces, despejamos. Entonces, velocidad 1 sería tasa de flujo dividido entre el área. ¿Sí? Entonces, de esa manera puedo encontrar la velocidad 1 y la velocidad 2. Entonces, si se fijan, tengo la tasa de flujo en centímetros cúbicos por segundo. Y ayer mirábamos que la tasa de flujo, pues, en sus unidades del sistema internacional deben ser metros cúbicos por segundo. Entonces, si hacemos esa conversión primero, tenemos 7.200 centímetros cúbicos por segundo. Y un metro cúbico tiene 1.000.000, ¿verdad? 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Se cancela esto. ¿Y eso cuánto me queda, jóvenes? Eso sería 7.2 por 10 a la menos 3. Sí, me corrigen si estoy equivocado, ¿no? Entonces esa sería la tasa de flujo dividido entre el área 1, ¿verdad? Me dan el radio, ¿verdad? Entonces si recordamos el área de un círculo, eso es pi
radio cuadrado, ¿verdad? Estamos hablando, pues, de un tubo, ¿verdad? De área circular, ya que nos dan los radios. Entonces, con eso puedo encontrar la velocidad. Entonces, la tasa de flujo es esto que acabamos de encontrar, 7.2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Y el área 1, pues sería pi por el radio, ¿verdad? Son 4 centímetros, lo pasamos a metros, eso sería 0.04 metros al cuadrado. Entonces la velocidad 1, ¿qué sería igual? Calculen eso. Ok, 1.43 metros por segundo, ¿verdad? Recuerden que estamos buscando velocidad. Bueno, entonces hacemos lo mismo para el otro extremo, ¿verdad? Recordemos que la tasa de flujo es constante. Entonces sería tasa de flujo igual a área 2 por velocidad 2, ¿verdad? Entonces la velocidad 2 sería la tasa de flujo dividido entre el área 2. Entonces la tasa de flujo pues es el mismo valor que tenemos ahí. Y el área 2 sería pues pi por el radio en esta parte de 2 centímetros, sería 0.2 metros al cuadrado. Entonces, calculen eso, ¿cuánto da la velocidad 2? 5.72. 5.72. Bueno, entonces ya con la tasa de flujo encontramos las velocidades. Recuerden que la ecuación de continuidad, pues, es una relación, ¿verdad? Que de ahí se desprende la tasa de flujo, ¿verdad? Si recordamos, área 1 por velocidad 1 era igual a área 2 por velocidad 2, ¿verdad? Y eso es la ecuación de continuidad. Que es lo que, pues, prácticamente estamos aplicando aquí, ¿verdad? Asumiendo que la tasa de flujo es una cantidad constante a lo largo de todo el flujo de ese fluido. Bueno, entonces ya con eso, pues ya podemos entonces calcular la presión 2, ¿verdad? Que eso es lo que nos pide el problema. Entonces, volviendo a esta ecuación de acá, la presión 2 sería igual a la presión 1 más un medio de la densidad que multiplica la velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2. Entonces la presión 1 la conozco, ¿verdad? Me la dan aquí. La densidad pues es agua, ¿verdad? Entonces la densidad del agua que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y las velocidades que ya acabamos de encontrar. Entonces si se fijan aquí, se redujo el área, ¿verdad? De la tubería. Entonces, al reducirse el área, aumenta la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí aumentó la velocidad. Y si se recuerdan ayer, de lo que mirábamos de Bernoulli,
Si aumenta la velocidad, ¿cómo debo de esperar la presión ahí, jóvenes? ¿Mayor o menor que la presión 1? Antes de hacer los cálculos, Tiene que ser menor. correcto, ¿verdad? Tiene que ser menor, ¿verdad? Que eso es lo que estuvimos viendo ayer en el experimento, ¿verdad? Del video. A mayor velocidad, menor presión. Bueno, entonces calculemos esa presión. La presión 1 es de 2.40 por 10 a la 5 pascales, más un medio de la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. La velocidad 1 es de 1.43 metros por segundo al cuadrado, menos la velocidad 2, que es de 5.72 metros por segundo al cuadrado. Bueno, calculen eso ahí. ¿Cuánto da la presión 2? A mí me da 224.663.25. 224.600. 63.25. Pascales. Bueno, ¿cuánto le das? Bueno, ¿alguien más? Recuerden elevar. Pero creo que a mí me dio como el primero, solo que a mí me salió en notación científica de 2.25 por 10 a la 5. Okay. Sí, aproximado 25 por 10 a la 5. ¿Alguien más? Corroborar el resultado. A mí me dio como la compañera también, 224.000. Ok, excelente. Bueno, por mayoría entonces, pues, sería este de acá, ¿no? Entonces nos da 2.25 por 10 a la 5 pascales. Entonces habíamos dicho que la presión 2 tiene que ser menor que la 1, ¿verdad? Si aumenta la velocidad del fluido, la presión disminuye. La presión aquí era 2.40, disminuyó a 2.25. O sea que los cálculos pues tienen lógica, ¿verdad? Si nos hubiera dado un valor mayor de 2.40, entonces eso nos indica que algún error estamos cometiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo importante de tener clara la teoría, ¿verdad? De qué valores debo de esperar, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está claro el problema? ¿Todo bien? Bueno, aquí me hacen una pregunta por el chat. Dice, la presión puede ser negativa y si es así, ¿qué significa? Sí, la presión puede ser negativa. ¿Y qué significa tener una presión negativa? Creo que todo el mundo lo ha experimentado, ¿verdad? Cuando, disculpe.
Por ejemplo, cuando ustedes van a tomar una bebida, ¿verdad? Con una pajilla, ¿sí? Lo que hacen ahí es una presión negativa, ¿verdad? ¿Sí? Lo que están creando es un vacío en su boca, ¿verdad? Entonces, una presión negativa indica un vacío, ¿verdad? ¿Sí? Como mencionaba el compañero, cuando se hace succión, ¿verdad? Cuando estamos con una pajilla, ¿verdad? Tomando alguna bebida, entonces se crea ahí en la boca una presión negativa y eso, pues la presión negativa hace que la presión de afuera sea mayor, ¿verdad? Y que el fluido fluya por la pajilla hacia nuestra boca, ¿verdad? Entonces, sí, las presiones negativas pueden existir y pueden darse también aquí en estos cálculos, ¿verdad? Aunque no es algo muy común, ¿verdad? Sí, pero sí se puede dar, ¿verdad? Ok, bueno, entonces veamos otro problema. Veamos el problema 91. Bueno, tenemos ahí el problema 91, que nos habla de que tenemos agua fluyendo continuamente de un tanque abierto, como en la figura. La altura del punto 1, que está de aquí, está a 10 metros, ¿verdad? Sobre el nivel aquí del suelo. Y los puntos 2 y 3 están a 2 metros de aquí del suelo. Este es el punto 2 y el punto 3 sobre el punto de referencia aquí del suelo. Dan las áreas transversales del punto 2 y del punto 3. El área del tanque es muy grande en comparación al área transversal del tubo. O sea, esta área de aquí, del punto 1, es bastante grande, dice, con respecto a los. Suponiendo que puede aplicarse la ecuación de Bernoulli, calcule la rapidez de descarga en metros cúbicos por segundo. Y luego la presión manométrica en el punto. Entonces, cuando me hablan de rapidez de descarga en metros cúbicos por segundo, me están preguntando por la tasa de flujo, ¿verdad? ¿Sí? Que haya la salida en el punto 3. Si se fijan en el punto 3, pues ya es la salida aquí de la boquilla ahí del tubo, ¿verdad? ¿Cuánto es la tasa de flujo?
Bueno, si comenzamos con los datos, el punto 1 está a una altura de 10 metros. Está acá. La altura 2 es de 2 metros. Además nos dan las áreas. El área del tubo, en el punto 2, es de 0.48 metros cuadrados. Y el área 3 es de 0.0160 metros. Entonces, en el inciso A, nos preguntan por la tasa de flujo. En el punto 3, ¿verdad? La rapidez de descarga. Y en el inciso B, me preguntan por la presión en el punto 2. Bueno, este problema pues se resuelve haciendo algunas suposiciones, ¿verdad? Ya que pues vamos a usar, pues estamos usando en estas ecuaciones o en este tipo de problemas, pues las características de un fluido ideal, ¿verdad? Pero además, en este problema, pues vamos a hacer algunas suposiciones. Entonces, para encontrar la tasa de flujo, aquí en la salida de la tubería, el que le llaman el punto 3, pues sabemos que la tasa de flujo, ahí en el punto 3, pues sería el producto del área 3 por la velocidad en ese punto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el área en el punto 3 la conozco, ¿verdad? Entonces, me faltaría encontrar la velocidad de salida ahí, ¿verdad? Del agua para encontrar la tasa de flujo. Bueno, entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Y veamos qué podemos hacer. Entonces, sería presión 1 más un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado, más densidad, gravedad por altura 1, igual a presión 2, más un medio de densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad por altura 2. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la voy a aplicar? Sería tomando el punto 1 y el punto 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí en vez de presión 2, velocidad 2 y altura 2, sería pues el punto 3, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, aquí es donde vienen las suposiciones que vamos a hacer. Si se fijan aquí en esta parte de arriba, el tubo está abierto. Entonces aquí la presión que se ejerce es la presión atmosférica, ¿verdad? ¿Sí? Aquí en el punto 3, como ya está la salida, también sería la presión atmosférica. Pero alguien podría decirme, bueno, pero hay una columna de agua, ¿verdad? La presión debida al fluido, ¿sí? Sabemos que la presión atmosférica es mucho más grande, ¿verdad? Que una altura aquí de casi 8 metros, ¿verdad? Entonces despreciamos esa presión debida al fluido y dejamos solamente la presión atmosférica. Entonces, la presión 1 es esta de acá, la presión 2 sería la presión en el punto 3. Si son la misma, entonces esas presiones las puedo cancelar, ¿verdad? ¿Sí?
tubo está abierto. Entonces habría ahí esa presión atmosférica y aquí a la salida el agua está ya pues saliendo al exterior. Entonces también asumimos que la presión atmosférica. Esa sería la primera suposición para poder resolver el problema, ¿no? Otra suposición que vamos a hacer es que, si se fijan, no me dan el área de del tanque, ¿verdad? Solo me dicen que es muy grande. Entonces, ¿qué podemos decir de la velocidad 1 aquí? Sí, ¿verdad? Porque esto va bajando, el nivel del agua va bajando con una cierta velocidad 1. Y aquí el agua sale con una velocidad 3, ¿verdad? ¿Qué me podrían decir de la velocidad 1 con respecto a la velocidad 3? Si esto es muy grande, ¿qué podrían decirme? Que tiende a 0. Ajá, que es una velocidad muy pequeña, ¿verdad? Tan pequeña que, como menciona la compañera, podemos hacerla despreciable o que tiende a 0, ¿verdad? Entonces, esa sería otra suposición que, digamos, de hacer. Entonces, si esta velocidad 1 tiende a 0, es demasiado pequeña, entonces todo este término sería 0, ¿verdad? Ya que no me dan pues el área del tanque, ¿verdad? O alguna manera de poder encontrar algún valor, ¿verdad? Entonces al final pues me quedan estos términos, ¿sí? Que tenemos ahí. Que en la velocidad 2 es la velocidad en el punto 3, ¿verdad? Entonces me quedaría densidad del fluido, gravedad por altura 1, menos densidad del fluido, gravedad por altura 3, ¿verdad? Igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado, ¿verdad? Aquí me preguntan si puedo repetir por qué cancelo la presión 1 y la presión 2. Ok. Dijimos que la presión aquí en el punto 1 es la atmosférica, ¿verdad? Sí. Que está abierto y la única presión sería la del aire, que es la presión atmosférica. En el punto 3, cuando el agua sale, la presión que se ejerce sobre esa agua es el aire, ¿verdad? Todo el aire que está rodeando la tubería, que sería también la presión atmosférica. Pero alguien también podría decirme lo que les decía, que bueno, también hay una presión debida al fluido por la altura, ¿verdad? Pero esa presión debida al fluido es muy pequeña en comparación con la presión atmosférica. Si recuerdan, la presión atmosférica anda por 100.000, ¿verdad? Era 1.03 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? La presión atmosférica era 1.013 por 10 a la 5, ¿verdad? Pascales. 100.000, ¿verdad? Pascales. Y aquí la presión debida al agua, pues sería muy pequeña, ¿verdad? Entonces tomamos como que la mayoría, pues, o la que tendría la mayoría de presión sería la atmosférica y lo que influye la presión debida al fluido. Y hacemos esa suposición para poder resolver el problema. Entonces, por eso las presiones son iguales y por eso las cancelo, ¿verdad? Tienen el mismo valor o aproximadamente el mismo valor. Bueno, entonces llego a esta ecuación y puedo cancelar la densidad, ¿verdad? Están todos los términos. Y puedo despejar para la velocidad 3, ¿verdad? Que eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Entonces me quedaría gravedad por altura 1, sacando factor común, gravedad, altura 1, menos de 3. Esto multiplicado por 2, ¿verdad? O sea, este 2 pasa a multiplicar igual a la velocidad 3, ¿verdad? Y esto raíz cuadrada, ¿verdad? Ya que está al cuadrado. Entonces, velocidad 3 sería raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. La altura 1 es 10 metros.
y la altura del punto 3 son 2 metros. Entonces, de esa manera encuentro la velocidad 3. Entonces, ¿cuánto daría eso? 12.52. Okay. 12.52 metros por segundo. ¿Los demás, de acuerdo? Sí. ¿Sí? Esa sería la velocidad de descarga aquí. Recuerden que andamos buscando la tasa de flujo. Entonces, ya con eso puedo encontrar la tasa de flujo. Que sería el área 3, 0.0160 metros cuadrados, por la velocidad de 12.52 metros por segundo. Entonces, la tasa de flujo en el punto 3, ¿a qué sería igual? 0.20 kilogramos por metros cúbicos. 0.20 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Metro por metro cuadrado, metro cúbico por segundo. ¿Sí? ¿Demás? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, esa sería la tasa de flujo, 0.20 metros cúbicos por segundo. Esa sería la tasa de descarga aquí en el punto 3. Bueno, falta el inciso B, no nos va a dar tiempo hoy, eso lo resolvemos el lunes. Pero antes de irnos, terminar aquí, solo quiero que analicen que esta velocidad 3, ¿a qué se parece, jóvenes? O sea, una vez que despejo aquí, si yo les pongo esa ecuación, ¿a qué se les parece? ¿De dónde se les hace conocido ese despeje de velocidad? ¿De qué temas? ¿Se acuerdan? ¿Lo ven? Ajá, una cinemática más en detalle, ¿a qué? Caída libre, ¿verdad? Correcto. La caída libre. Entonces, si se fijan, toda esa aproximación que hicimos es para simular un movimiento de caída libre. O sea, lo que estamos diciendo que una partícula de agua desde el punto 1 cae en caída libre hasta aquí al punto 3. ¿Sí? O sea, que es una aproximación bárbara la que hemos hecho, ¿verdad? Porque en la vida diaria, pues, en la vida real, perdón, pues la partícula de agua, pues sigue su trayectoria, la tubería, los codos, la fricción, la viscosidad, la turbulencia, que eso es lo que ustedes van a ver en mecánica de fluidos, van a analizar ya en detalle esto. Pero si se fijan aquí, la aproximación que hemos hecho es exagerada, ¿no? ¿Sí? Es como que una gota de agua caiga en caída libre del punto 1 al punto 2, perdón, el punto 3. Pero si ya lo hiciéramos en detalle, con ecuaciones más complicadas de mecánica de fluidos, pues obviamente nos va a dar un valor pues, mucho menor que esto, ¿verdad? Solo les hago la aclaración para que vean que estamos aproximando bastante, ¿verdad? O sea, que cuando lleven sus clases de mecánica de fluidos, pues ahí se van a dar cuenta pues, de lo detalladas y complicadas que son los cálculos, ¿verdad? Y aquí pues estamos haciendo pues una aproximación bastante burda, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces el inciso B, jóvenes, lo
lo resolvemos el lunes y el lunes pues haríamos también algún problema de la guía para terminar ya el lunes con este tema, ¿verdad? Y con la clase en sí, ¿verdad? Ya el martes pues no tendríamos clases y el examen el viernes, ¿verdad? Perdón, el miércoles, quiero decir. Bueno, entonces, si pasamos a asistencia antes de irnos. ¿A qué hora es el examen ese día, Lick? Siempre al mediodía, a las 12. Ok. Sí. Noé Osorto. Presente. Iván Aguilera. No tiene micrófono.